Desde que nacemos, parece que se espera de nosotros que seamos alguien de éxito, que lleguemos a lo más alto, que seamos reconocidos y admirados por los demás. ¿Pero eso es lo que realmente queremos? ¿Necesitamos el reconocimiento de los demás para ser realmente felices? Hoy os voy a contar la historia de alguien que tomó la decisión más importante de su vida. Hace mucho tiempo una chica eligió un camino que pensaba que había sido el correcto, pero resultó que no lo era. Se sentía vacía, incompleta y por más que se esforzaba nunca era suficiente. Se sentía tan frustrada que pensó que todo tenía que cambiar. Sigue el camino de baldosas amarillas. Descubrió que lo que era su pasión podía cambiarle la vida y ser feliz haciendo lo que realmente le dictaba su corazón. Tenía que pensarlo y sentirlo ella misma. Consiguió reunir el valor suficiente para dejarlo todo atrás y aunque hubo dificultades por el camino, fue fuerte y siempre dio lo mejor de sí misma. Y ahora es feliz haciendo lo que realmente le gusta. Yo encontré mi ciudad esmeralda. ¿Y tú? Hola de nuevo, voy a empezar el maquillaje aplicando la base Total Control en el tono 06 para igualar el tono de la piel y también tener una base a todo lo que voy a aplicar posteriormente. Con el corrector HD de NYX voy a dar pequeños puntos de luz en la zona baja de la ojera y también en las zonas más prominentes para crear volúmenes. Y con la paleta de contorno e iluminador voy a sellar todo lo que es la base de maquillaje para que no se mueva y con el color de contorno voy a dar un poquito más de volumen y dimensión al rostro. Como quiero que la zona alta del pómulo me quede muy iluminada, voy a aplicar un poquito bastante de este iluminador de la línea Away with Glow. Y ya paso a maquillar los ojos. Voy a centrarme en los tonos verdes porque lo que es la zona de los ojos me he inspirado más en la bruja mala del oeste. Primero utilizo una sombra verde bastante intensa, ilumino el lagrimal con una que es como tornasolada entre blanquecina y verde, súper chula, me ha encantado esta sombra. Y luego un verde más oscuro para oscurecer la parte más externa, dándole un efecto como levantado de pico para levantar los ojos. Lo difuminamos un poco para que después sea más fácil integrarlo y posteriormente vamos a aplicar una sombra en un tono turquesa que nos ayudará de transición entre el verde y el celeste que vamos a aplicar después por casi toda la zona de la frente. Con la sombra negra de la paleta Gloomy Days de las Perfect Filter voy a darle más intensidad a la parte externa para darle más profundidad a la mirada. Maquillo las cejas con el 3 en 1 Brow Pencil, que utilizo la parte del lápiz para rellenar las cejas y luego con la parte del gupillón con la máscara para cejas las termino de fijar. Y con una sombra en un blanco perlado que sea bastante luminosa voy a iluminar el arco de las cejas. Con la sombra turquesa y también con la verde que utilicé anteriormente para los ojos voy a marcar un poco el tabique de la nariz. Me delineo el párpado superior con el Epic Inliner, que parece que es un tipo rotulador, pero en verdad tiene pelito y es súper cómodo. Y ya paso a maquillar el párpado inferior. Voy a utilizar primero una sombra en un tono morado y la voy a aplicar a ras de pestañas para darle más intensidad a esa parte. Y en la parte interna voy a utilizar esta Prismatic Shadow en un tono azul brillante muy intenso. Y para unirlo todo con lo que maquillamos en la parte superior voy a utilizar la sombra Mermaid, que es un tono turquesa precioso. Y ya vamos a empezar todo lo que es la fantasía pura y dura. Vamos a coger una sombra en un tono celeste y empezamos a extenderlo. Este color lo he elegido porque me parece que queda muy en armonía con todo lo que va a ser el cielo en la parte de la ciudad esmeralda y aparte pues sobre todo es el color de Dorothy, que su vestido era en un tono celeste. Y me ayudo de una sombra azul más oscura para terminar de dar visajismo a la zona de la frente y los pómulos. Y para dar ese punto de brillo y luminosidad voy a utilizar el Duochromatic en el tono Twilight Tint.
Aplico unas pestañas postizas porque es un maquillaje bastante dramático y queda mucho mejor con unas pestañas postizas. Y repaso el eyeliner para que no se vea nada de pegamento. Con el Macaroon en el tono citrón voy a empezar a hacer el camino de baldosa amarilla, uno pequeñito, simplemente es para integrarlo con la ciudad esmeralda. Y con una sombra marrón voy a empezar a hacer como pequeñas sombras para que tenga un poquito de dimensión y profundidad. Y ahora sí voy a empezar a hacer la ciudad esmeralda. Voy a utilizar los Vivid Brights porque son súper intensos, queda un color muy pigmentado y voy a hacer líneas verticales. No tienen que quedar todas a la misma altura, pueden hacer más altas, más bajas. Y luego con el Vivid Bright, que es un poquito más oscurito en el tono verde también, voy a crear como las sombras. Y para terminar de la profundidad voy a utilizar este delineador en rotulador en el tono teal. Voy a crear como las luces de la ciudad con el Vivid Bright en el tono Halo, que es el amarillo. Y combinando la sombra amarilla y blanca de la paleta Night on the Town, voy a crear como el reflejo de las luces en el cielo. Y solo me queda añadirle unos toques como unas nubecitas, que lo voy a hacer con la sombra blanca. Y con uno de los Fox Whites en el tono Baby Powder, voy a hacer unas pequeñas estrellas y puntitos para que parezca que es como de noche en esa zona. Y luego voy a pegarme unos topes para puertas, que esto es para que las puertas no choquen en los muebles, que son como transparentes para simular las burbujas por las que se transporta Glinda. Y luego pues también unas pequeñas piedrecitas a modo de diadema o de corona, porque Glinda también lleva pues eso, un toque así como muy bonito de princesa. Ahora con el Fox White en el tono linen voy a empezar a plantear cómo son las amapolas que voy a dibujarme en la zona de la mandíbula. Estas son bastante grandes y creo que muy importantes en mi maquillaje porque representan como los problemas que encontramos a lo largo de la vida, pero hay que saber superarlos. Y con los Vivid Bright, tanto en el tono rojo como en el rojo más oscuro, voy a ir creando los volúmenes. Esto es que aquí me dejo de grabar la cámara, por eso me aparece de golpe ahora la imagen ya con la amapola terminada. Pero simplemente pues se le va dando los volúmenes. Y también me ayudo de la sombra rojiza de la paleta Rustic Antique de otra Perfect Filter para seguir dando más profundidad. Y ya por último, para dar el último toque de profundidad, utilizo una sombra negra en los puntos más, digamos, concretos. En las zonas más oscuras me ayudo del delineador en líquido en acabado mate para terminar de perfilar la amapola. Y relleno también la zona central. Y con los mismos Vivid Bright que utilicé para la ciudad esmeralda, voy a crear el pistilo de la amapola, o digamos donde está todo el polen. Y voy creando como una bolita que es donde se deposita el polen y lo voy dando pequeños trazos y voy utilizando los mismos colores. Primero el verde oscuro, el verde medio, el amarillo y por último con el negro terminaré de dar los últimos toques para que se vea bien formada la bolita. Y con el mismo Fox White en el tono linen voy a dar puntos de luz en las zonas de la amapola que más resalten. Y ya luego pues me haría las otras dos amapolas siguiendo el mismo proceso. Y ahora con el tono vanilla de los Fox White voy a empezar a plantear el dibujo de los tres objetos que le dio Oz a los tres personajes. Y con el Macaroon en el tono Coconut voy a rellenar tanto la zona interna del reloj como el pergamino. Y lo sello con sombra blanca para que después sea más fácil maquillar por encima. Con esta sombra entre beige y gris voy a empezar a darle color a lo que es el diploma para que tenga un tono más parecido a un papel viejo, y luego con una sombra marrón voy a empezar a darle volúmenes y definición. Y para hacer el lazo voy a utilizar la misma técnica que con las amapolas. Con Cyberpop voy a ir creando un color base y luego con Bad Blood voy a dar un poquito más de volumen y dimensión. Y ya por último, para terminar, ayudándome o de la sombra rojiza o de una sombra negra, voy a terminar de dar los últimos toques de sombra y profundidad. Y como hicimos también con las amapolas, con el delineador en líquido en acabado mate, voy a terminar de dar los últimos toques. Repetimos la misma técnica con el corazón, aplicamos el rojo base, luego con el rojo más oscuro vamos dando profundidad.
Y ya pasé a hacer las horas del reloj con el Epic Eyeliner. Como nota curiosa, os tengo que decir que lo tuve que estar haciendo al revés viéndome en el espejo para que saliera al derecho. Con el Vivid Brights en el tono Glam Rock voy a dar los pequeños toques como de acabado metalizado a todo lo que es el pergamino. Y utilizando la sombra marrón oscura de la paleta Bad Naked le di todavía más profundidad al pergamino para que quedara todavía más realista. Con el Lip of the Day en el tono Gem voy a hacer los pequeños detalles en bronce del reloj, sobre todo la zona de la corona y del enganche. Luego con una sombra marrón, que es la misma que he utilizado anteriormente para dar la sombra, voy a volver a dar sombra para crear más volúmenes en el reloj. Con una sombra marrón más clarita voy a darle también un poquito de dimensión a la zona interna del reloj y no voy a repasar las horas para que quede así como si hubiera un cristal entre medio. Y también con la sombra marrón misma de antes voy a terminar de dar también profundidad en la zona interna y en la zona del enganche. Con el Vivid Bright Creme Color en el tono Light Shade voy a rellenar todo lo que es la cruz del valor que recibe el león. Con el Lin Yi en el tono Beauty Mark voy a dar los pequeños toques en marrón que tiene como así de volumen y voy creando filigrana. Y con la sombra marrón media de la paleta Night on the Town voy a volver a dar volúmenes para que no quede la medalla plana y tenga un poquito más de realismo. Con el Vivid Bright en el tono Sapphire voy a rellenar lo que es el cartelito que tiene la medalla donde después vaya escrito la palabra Courage o coraje. Y mientras se seca voy a utilizar el Foswatch en el tono Linen y voy a dar punto de luz tanto en el reloj como en el lazo. Con sombra negra utilizo la misma de la paleta PF Filter de antes, voy a dar profundidad al cartelito de la medalla. Utilizo el Lip of the Day en el tono Sunlit para escribir la palabra coraje en la medalla, acordaros que lo tuve que hacer al revés. Y vuelvo a coger la sombra marrón más oscura para terminar de dar volúmenes. Con el Macaron en el tono Chambord voy a empezar a dar todo el fondo. Se me olvidó hacer lo del camino de baldosas amarillas, pero no preocuparse que me doy cuenta, lo borro y empiezo a hacerlas con el Macaron en el tono Citron, igual que hice el de la frente. Y voy maquillando primero la forma del camino de baldosas amarillas y luego con la sombra marrón oscura que está utilizando todo el tiempo voy a hacer las baldosas. Lo hago como si fueran ladrillos, igual la misma técnica. Y con sombra negra voy a sellar todo el fondo para que quede lo más mate posible. Y ahora sí voy a aplicar las pestañas postizas inferiores porque así va a estar más cómoda y lo he dejado para el final. Y ya para terminar con el lápiz Foswatch en el tono Baby Powder voy a empezar a maquillar los labios, hago una línea por fuera de mi labio natural. Con el Vivid Bright en el tono Bad Blood voy a empezar a definir el labio porque quiero hacer como un degradado, primero lo hago por fuera y luego con el Vivid Bright en el tono Cyberpop voy a rellenar para que eso quede como degradado. Y ya con el Epic Eyeliner voy a hacer una línea para definir todo el contorno del labio y luego uno dentro de la línea blanca que he hecho anteriormente para recordar las medias de la bruja mala del este que Dorothy la mató con la casa. Y como no, faltaba la representación de los chapines colorados que lleva Dorothy, me pongo el primer de glitter en los labios y luego aplico bastante purpurina para conseguir ese efecto. Y poniéndome las lentillas ya estaría el maquillaje terminado. Espero que os haya gustado. Si es así podéis dar dedito arriba, podéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Y si queréis apoyarme y queréis que pase al top 20, repostear mi foto en Instagram para así tener más votos y tener más posibilidades. Nos vemos en los próximos vídeos. Un besote enorme y cuidaros mucho. ¡Hasta luego!